Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Quiero pedirte, Padre, en esta hora que tu Santo Espíritu, Señor, nos hables con tu santa palabra. Que toques nuestros corazones y nos ayudes a ver de que lo que dice tu palabra no es como una historia más, sino que tú lo dejaste escrito, Padre, para que nosotros aprendamos a confiar en ti. Queremos pedirte pues que nos llenes, Señor, de fe al conocer tu palabra nuevamente, Señor. Que nos llenes de gozo, de alegría al estar en este lugar, especialmente de tu presencia, pero sobre todo que nos llenes de fe, porque es lo que necesitamos para salir hacia adelante. Gracias porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, queridos hermanos, esta lectura bíblica lo encontramos en el libro de Josué. Hemos estado estudiando la lección de la escuela sabática y para muchos de nosotros, muchas veces nosotros miramos estas historias de que eso es lo que pasó allá, ¿sí? Pero la realidad, hermanos, tiene una verdad fundamental que nosotros necesitamos estudiarla de vuelta, porque nos enseña mucho acerca de la vida espiritual. Y una de las cosas, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos aprender para poder continuar hacia adelante? ¿Qué es lo que necesitamos tener, hermanos? ¿Qué es lo que tú necesitas tener? ¿Qué es lo que yo necesito tener para poder seguir adorando y confiando en Dios? Fe, hermanos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo la palabra de Dios? Hermanos, una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel es de que también ellos fracasaron muchas veces por su falta de fe en Dios, ¿sí? Y por eso, hermanos, cuando su fe de ellos flaqueó, pues lógicamente comenzaron a pasar muchas cosas que tú no estás de acuerdo que pase con tu vida, ¿sí? Por la falta de fe. Y es que la fe, dice en Hebreos, ¿verdad? Todos conocemos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario que creamos de que necesitamos la fe para seguir hacia adelante. Decimos de que Jesucristo viene pronto. ¿Por qué lo decimos? Por la fe que tenemos. Porque creemos y confiamos que la palabra de Dios dice que Cristo Jesús va a venir. Entonces, hermanos, estamos tratando de ahora sí de enfocarnos cómo nosotros podemos desarrollar esta fe. ¿Sí? Una de las cosas cómo se desarrolla la fe es estudiando la palabra de Dios, escuchando sermones que tienen que ver con la palabra de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado lo que escuchamos y lo que oímos, porque el enemigo muchas veces nos quiere, es como dices tú, cuando estaban diciendo de mi esposa, de que estaba caminando con esta persona en el parque, estaba caminando, porque en la persona, Dios prometió, o sea que Dios hizo eso, porque el Señor automáticamente, su idea era de que, ¿para qué vas a la iglesia si sabes de que no te pagan? ¿Para qué limpias a la iglesia si no te pagan? Sí, iban a hacer cosas negativas, pero para que vean de que Dios existe, Dios es real, Él hace milagros para que uno confía, aprender de que Dios es el que está orando.
Y muchas de veces lo hace para impresionar el corazón de las personas que son incrédulas, ¿sí? A Dios. Por eso lo hace, hermanos. En el versículo que estamos leyendo, dice así. Si nosotros vamos al versículo 14, el versículo 13 dice así. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda y en su mano, y dijo Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Interesante la pregunta, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante la pregunta. Hermanos, una de las cosas es de que cuando Moisés pasa al descanso, fíjese bien, desde que salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, iban hacia rumbo al Canaán. Durante ese tiempo había transcurrido, ¿cuánto tiempo había transcurrido? Dice el capítulo 6, el capítulo 5 declara, hermanos, de que habían transcurrido 40 años. ¿Y por qué transcurrieron 40 años? ¿Por qué el pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto para después de 40 años entrar en la tierra prometida? Y si tú comienzas a darte cuenta de la historia, estudiando de la historia para atrás, te vas a dar cuenta de que 40 años pasaron. Desde que Moisés envió a los espías, pasaron 40 años para después llegar. Y Moisés, acuérdense, Moisés no entró en la tierra de Canaán, pero Dios levantó a Josué para que siguiera guiando al pueblo. Hermano, una de las cosas que pasa es de que cuando Dios está diciendo su palabra, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a confiar y aprender a creer lo que Dios dice. Amén. Porque muchas veces los seres humanos somos incrédulos cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está hablando. Y somos incrédulos. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué no entraron ellos? ¿Por qué todas esas personas que no sé cuántos años tenían, pero me imagino que eran mayores, y no entraron en la tierra de Canaán? Todos ellos se murieron en el desierto. Solamente entrar, ¿saben quiénes son los que entraron a la tierra de Canaán? Sus hijos, hermanos. ¿Por qué? Por su falta de fe, por la incredulidad, porque no querían creer. Es como si eran tercos. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Pero aquí en este capítulo nosotros estamos mirando de que solamente dos de las personas mayores pudieron entrar, Josué y Caleb. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí, hermanos. Dice en el capítulo 5, versículo 7. Ok, voy a leer vamos a leer desde el versículo 6. Hermanos, todas estas personas que habían venido con Josué, como decir, los que salieron de la tierra de Egipto no entraron, los mayores, pero sus hijos sí entraron. Y lo que hizo en el capítulo 5 declara, está diciendo ahí que en ese capítulo, hermanos, lo que hizo Josué al llegar y acamparon en Gilgal. Ahí fue el campamento de ellos. Ahí celebraron, ahí estando en el campamento en Gilgal, ellos celebraron la Pascua a Jehová. Celebraron la Pascua a Dios
Y otra de las cosas es de que ¿se acuerdan de que cuando Dios comenzó a mandarles maná para que comieran en el desierto? Cuando Dios introdujo su pueblo en la tierra del Jordán, al otro lado, ¿no? Cuando cruzaron el río, ahí acamparon ahí y dice que comenzaron a comer de las frutas de lo que había producido la tierra en ese año, y Dios les dejó de dar maná. Dios cumplió su palabra porque no los dejó morir de hambre. Y esto, hermano, parece una historia, pero nos enseña una verdad en absoluto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo Dios que guió al pueblo de Israel, es el mismo Dios que nos está guiando a nosotros. Amén. No es otro. Solamente nosotros lo que tenemos que es aprender a tener más fe. ¿Cómo vamos a tener más fe en Él? ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 6, hermanos? Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente, capítulo 5, versículo 6, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por qué fueron consumidos? Por cuanto no obedecieron. Ahí dice, por cuanto no obedecieron la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró, fíjese, les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y en el versículo que sigue dice así: y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, eran puros jóvenes. Cuando hubieron acabado de circuncidar, toda la gente quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Y sabes tú qué tiene que ver la circuncisión? Vamos a decir así: la circuncisión es un rito que se hace a los hombres, pero vamos a decir así, yo lo voy a poner como, es un rito, es como el bautismo, pues, ¿entiende? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían que dejar todo lo que, como decir, en otras palabras, Dios los iba a hacer a través de esa circuncisión. Dios los estaba aceptando, purificándolos, santificándolos para sí. ¿Sí? Santificándolos para sí. Entonces, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Porque de Egipto, ahora sí, sus padres traían muchas costumbres. ¿Sí? Muchas de veces los hijos aprenden mucho de lo que practican los padres. Así es de que eso dice Dios, eso se tiene que terminar, eso se tiene que quedar allá. Entonces, de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel asentaron el campo de Gilgal y celebraron la Pascua. ¿Sí? Ahí no solamente se circuncidaron los que no estaban incircuncidados, sino que también celebraron la Pascua. ¿Sí? A los 14 del día del mes por la tarde en los llanos de Jericó, al otro lado, casi mirando la ciudad de Jericó. Ahora,
Y celebraron la Pascua dicen los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua, fíjese bien, y al otro día de la Pascua comieron. ¿Qué comieron? El versículo 11. Comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, y espigas, ¿qué? Nuevas, tostadas. Y el maná, el versículo 12, y el maná cesó el día siguiente. Es como decir, después que terminaron de celebrar la Pascua, Dios ya no les mandó más el maná. Ahora sí, Dios le estaba dando una lección. Ahora pues como hay fruta. ¿Por qué, hermanos? Porque Jericó, a pesar de que Jericó era una ciudad, dice la palabra de Dios que era una ciudad riquísima. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Se acuerdan cuando mandaron a que los espías reconocieran? Trajeron uvas. Y yo me imagino, hermanos, de que las uvas que trajeron como de la tierra de Canaán eran tamaños de una naranja. Imagínate tú comerte una uva tamaño de una naranja. Así es de que eso quiere decir que la tierra era bastante fértil y se daba de todo, hermanos. Pero estaba pasando algo interesante. Ahora puedo hacer una pregunta: ¿por qué Dios destruyó la ciudad de Jericó? ¿Sabes? ¿Quieres saber por qué? Por su pecado. Por su incredulidad. Por su incredulidad, por su pecado. ¿Y sabes tú por qué Dios permitió de que Egipto fuera destruido con 10 plagas? Por su pecado y por su incredulidad y por oponerse a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Hago otra pregunta. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad. Por la inmoralidad, por su pecado también. Porque todo esto nos enseña algo interesante, hermanos. Entonces, lo que Dios está diciendo ahí, Josué estaba preocupado. Dice la palabra de Dios de que él estaba preocupado después de meditar de la palabra de Dios. Él salió, como decir, a caminar por ahí. Cuando se encuentra con este hombre que traía, como decir, su espada estaba como si fuera pues un ejército, un soldado vestido. Una de las cosas que me sorprende en este capítulo es de que cuando Josué le hace la pregunta: ¿quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Eres de nuestros amigos o eres nuestro enemigo? ¿Y qué le responde el hombre? Ni uno ni otro. Le dijo, fíjese bien lo que le dijo, hermanos. Y él respondió: no más, príncipe del ejército celestial. ¿Qué quiere decir con eso? Como príncipe del ejército celestial. Comandante. Es como si él tiene millones y millones de ángeles y les da ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo, si yo oro, mi Padre me va a mandar una legión de ángeles? Digo, de que Él no va a permitir que yo sea, ¿verdad? Crucificado y como lo hicieron y todo eso. Pero dijo cómo se iban a cumplir las profecías. Como príncipe del ejército celestial. ¿Y qué es lo que quiero dar a entender con esto? Yo quiero que nosotros aprendamos a través de la historia, hermanos, de que cuando Dios
Cuando Dios levantó un pueblo especial, y ese pueblo, ¿sí?, que es el pueblo de Israel. Dios levantó un pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y hizo, como decir, les dio sus 10 mandamientos y les dio las reglas para que fueran un pueblo santo. ¿Sí? Dios estaba guiando a su pueblo. Pero también, hermanos, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel también cayeron en algunas ocasiones. Y eso ¿qué nos quiere dar a entender? Es de que todos somos seres humanos. No es que diga yo, no, que todos podemos pecar. No, hermano. Podemos caer en un momento en el pecado si no tenemos cuidado. Ahora, Dios estaba guiando a su pueblo. Ahora, y sigue diciendo el versículo, quisiera mirar, a leer un poquito comentarios. Fíjense lo que dice en el capítulo, la caída de Jericó, patriarcas y profetas, capítulo 45, dice así: los habitantes, los hebreos habían entrado en la tierra de Canaán, pero no la habían subyugado, es como si no la habían conquistado. Y a juzgar por las apariencias humanas, habría de ser larga, difícil la lucha para apoderarse de la tierra. Y la pregunta era, ¿cómo van a poder conquistar una ciudad que está amurallada? Pero fíjate, este hombre que vino, como decir, cuando Josué le pregunta, yo me imagino, hermanos, de que dice el Espíritu de profecía de que solamente se comunicaba con Josué. Si nosotros nos ponemos a pretender mirar los versículos que está diciendo el versículo 14 y el 15, el versículo 14 dice: nomás como príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué lo reconoció, hermanos. Reconoció. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Lo que nosotros podemos mirar en esta historia, hermanos, de que Cristo mismo, Jesús, se presenta en la forma humana ante Josué para guiar, para dar instrucciones a su pueblo. ¿Y por qué estás tan seguro tú que era Jesús? Bueno, porque dice, aquí está diciendo el versículo de que Josué se inclinó y lo adoró. Y los ángeles, fíjese, escuche bien, los ángeles no aceptan adoración. El que acepta adoración solamente es Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora, Jericó era una de las sedes principales de la idolatría. Escuchen lo que había dentro de Jericó. Principales de la idolatría, y se dedicaban especialmente al culto de Astarte, diosa de la luna. Fíjate, ellos tenían una diosa, luna. Es como decir los católicos hoy en día, que tienen un montón de vírgenes, que tantas vírgenes que ya ni... Yo la verdad, yo no sé ni cuántas vírgenes tienen, pero tienen muchas. Pura idolatría. Entonces, en la ciudad de Jericó
había mucha idolatría también. Allí se concentraban todos los ritos más viles y degradantes de la religión de los cananeos. El pueblo de Israel, que tenía aún fresco el recuerdo de las consecuencias terribles del pecado que cometieron en Bet-peor, no podían contemplar esta ciudad pagana sino con repugnante horror. Ahí es donde, antes de que cruzara el pueblo de Israel al Jordán, cayeron en el pecado. Cayeron en este pecado también. ¿Y qué es lo que pasó? Hermano, Dios en ningún momento está de acuerdo con el pecado de ningún ser humano. Ahora, Josué veía que toma de Jericó había de ser el primer paso en la conquista de Canaán, pero antes todo buscó una garantía de la dirección divina, y ella le fue concedida. Es como decir, nosotros estamos empezando a abrir la iglesia aquí en Orange Cove. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que la gente que vive en esta ciudad venga, conozca a Dios, adore a Dios, entregue su vida a Dios. Con ese propósito se está abriendo la iglesia, para que se predique la palabra de Dios. Ahora, habiéndose retirado del campamento para meditar y pedir en oración que el Dios de Israel fuera delante de su pueblo, ¿sí? Y Dios contestó esa oración de Josué. Vio el guerrero ahí, armado de alta estatura y su aspecto imponente, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y la pregunta desafiante de Josué: ¿eres de los nuestros enemigos? Contestó: nomás, príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. La misma orden que se había dado a Moisés en Horeb: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Una de las cosas, cuando la presencia de Dios está en ese lugar, el lugar donde está es santo, porque Dios está ahí. ¿Sí? Así puede ser en el monte, en un desierto, en cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios, porque la presencia de Dios es lo que hace santo. En un lugar, hermanos, era Cristo el sublime, quien estaba delante del jefe de Israel. ¿Y qué queremos mirar con esto? Lo que Dios está diciendo, hermanos, es de que, como lo vuelvo a decir, la ciudad de Jericó cayó. Y Dios dijo: ¿sabes qué? Yo saqué mi pueblo aquí. Yo les di mis mandamientos porque yo quiero que sea un pueblo puro y santo. Porque Israel iba a convertirse en una gran nación. Y a través de Israel se iba a predicar la palabra de Dios, se iba a divulgar de la ley de Dios, para que las demás naciones conocieran quién es el Dios verdadero. Y puedes tú decir en ese momento: entonces Dios fue injusto porque toda la gente de Jericó Dios los destruyó. Hermanos, Dios les dio a esa nación 40 años para que se arrepintieran de sus pecados, pero no se arrepintieron. Y como consecuencia de eso, Dios tenía que limpiar las ciudades. ¿Y cómo? Usando el pueblo de Israel como un medio. Ahora, por eso dice así, dice: dominado por el santo temor, Josué cayó sobre su rostro y adoró, y tras oír la promesa: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey con sus varones de guerra. Recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. Hermanos, una de las cosas que cuando Dios toma la decisión de destruir una ciudad por su pecado, Dios lo va a hacer. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque aquí en la palabra de Dios, escuche esto: fueron destruidos
mujeres, fueron destruidos niños, fueron destruidos ancianos, fueron destruidos sus camellos, sus asnos, sus ovejas, todo lo que tenían, hermanos, todo. Es como decir, el peor pecado que puede hacer una nación es ponerse, levantarse en contra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Si Dios nos ha llamado, como decir, una vida santa, solamente la podemos vivir pidiendo la ayuda de Dios, porque solos no podemos ser santos a nosotros mismos. No podemos transformar nuestra vida si Cristo no nos transforma. No podemos cambiarnos a nosotros mismos si el Espíritu Santo no nos cambia. Amén. ¿Sí? Y lo que Dios nos está tratando de decir a través de las páginas de la Biblia es esto, hermano. Dios quiere que se predique su palabra en todo el mundo, para que las gentes tomen su decisión. De verdad, y Dios nunca nos va a obligar a tomar una decisión que tú no estás de acuerdo. Si tú un día escoges decir, me tocó hablar con dos personas que conozco. Una de esas personas se acercó donde yo estaba trabajando y me dijo, hermano, ¿cómo le va? Y se acerca el hermano, y yo le dije, hermano, porque ya me conoce hace mucho tiempo, aunque no va en la iglesia donde yo vengo. Me dijo, se acercó, me dijo, ¿sabes qué? Dijo, es mejor decirte Cristo te ama que decir que estés bien o cómo te va. Vino y me dijo eso hasta donde yo estaba. Y le digo, hermano, le digo, ¿cómo? Y le digo, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo está? Le digo, ya no lo hemos mirado en la iglesia adventista. No, hermano, yo voy el domingo. Yo no sé, ¿no? Pero yo creo que solamente el Espíritu Santo puso unas palabras en mi boca para decirle, hermanos, pero la Biblia está diciendo de que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Amén, amén. Con todo respeto le digo, sí, hermano, pero yo voy el domingo. Entonces yo le dije, entonces aquí usted está tratando de engañar, porque tú me estás diciendo que adoras, que amas a Cristo, pero me estás diciendo que no quieres obedecer a Cristo. ¿Cómo está eso? El hermano se dio la vuelta y quedó pensativo. Entonces le digo, usted lo que tiene que hacer, le dije yo así, usted y yo lo que tenemos que hacer es esto, le dije, es aprender a obedecer lo que dice Dios. Amén. No lo que yo digo, le digo, lo que Dios dice. ¿Usted cree, le dije yo así, le dije, antes que te vayas, usted cree que con esa actitud usted va a entrar en el cielo? Movió su cabeza, hermanos, la realidad, hermanos, él tiene muchos años. Movió su cabeza, digo, no, él reconoció. ¿Por qué? ¿Por qué reconoció? Porque el Espíritu Santo le estaba hablando en su corazón, en su pensamiento. Yo me di cuenta. Entonces, hermano, le digo, pues entonces con esa actitud nadie va a entrar en el cielo, hermanos. Porque ¿por qué Dios arrojó a los ángeles que no quisieron obedecer a Dios en el cielo? ¿Por obedecer o por desobedecer? Por desobedecer los principios de Dios. Es como si nadie va a ir al cielo a hacer lo que se le da su gana, su santa voluntad. No, hermanos, porque Dios no va a permitir que en el cielo entre otra vez el pecado. Por eso los que Dios les va a dar la vida eterna son personas que aprendan a obedecer, a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que yo miro, porque es lo que dice la palabra de Dios. Está en el Salmos, capítulo 19 también. ¿Quiénes son los que entran? Dijo, el de limpio de corazón. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que tengan dice, pensamiento puro y sincero. Lo que Dios está tratando de decir, hermanos, es de que Dios nos está dando tiempo para que nos arrepentamos.
Porque lo que pasó con el pueblo de Israel, mire, si Dios no tuvo misericordia de esas naciones que eran idólatras, eran paganas, ¿qué es lo que hay hoy en día? Hay lo mismo. Entonces, si hay lo mismo, Dios ocupa a los hermanos, a las hermanas que hablen de la palabra de Dios, porque también va a venir un juicio. Va a venir un juicio para todo el mundo. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer voluntariamente a Dios. No porque te dicen a ti, oh, tienes que venir a fuerzas a la iglesia. Hermano, si tú no quieres venir a la iglesia, no vengas a fuerzas. Si tú te quieres quedar ahí, a donde estás, está bien. Pero eso sí, no va a haber salvación, hermanos. Sin obediencia a Dios no hay salvación. Vamos a orar. Y yo quisiera pedir, hermanos, pedir por todos de que Dios nos ayude a que tomemos la mejor decisión. Es siempre de aprender a obedecer a Dios. Y que no seamos como decir, no, tenemos que aprender, porque así como nuestro Señor Jesús se presenta en la forma de un soldado para guiar a su pueblo a través de Josué, Dios se puede presentar de igual manera con nosotros. Solamente necesitamos tener fe y confiar plenamente en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios, Señor, que tienes la paciencia hasta cierto límite. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu santa divina voluntad. También, Padre, te pido, Padre, que nos ayudes a seguir predicando tu palabra a las personas que nos rodean. Pero también, Padre, quiero pedirte que tú nos llenes de fe. Nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti. Porque hay veces, Señor, que el enemigo, Señor, quiere ser de las suyas. Pero, Padre, queremos pedirte que nos des un corazón dispuesto a obedecerte. Aunque el mundo entero te rechace, ayúdanos a ser fieles a ti, Padre. Bendice tu pueblo, Padre, tu iglesia. Bendice, Señor, todos esos estudios bíblicos, esos testimonios que cuando hablamos de tu palabra, que puedan ser eco en el corazón, los pensamientos de las personas que escuchan. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias, porque yo sé que tú estás guiando a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.